Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir con nosotros a este webinar. Buenos días, Luis, que veo que nos has puesto por el chat algo. Vamos a comenzar este webinar, ¿vale? Dedicado a nuestro catálogo insignia, el Super Value de Supermicro, ¿de acuerdo? Bueno, que vamos a ver así a grandes rasgos. Os hago un pequeño resumen. En esta nueva versión también os ofrecemos nuevas configuraciones con procesadores AMD. Luego también vamos a ver que hay unas workstation con procesadores Intel también nuevos en esta versión. Y también vamos a ver una comparativa de los mismos. Y cualquier pregunta que os surja durante este webinar, no dudéis en ponerlo en el apartado de preguntas y respuestas o en el de chat, ¿de acuerdo? Tenemos con nosotros de ponente, que ya algunos seguramente le conoceréis, a Sergio Hervás, que es nuestro preventa data center aquí en Arián. Y nada, poco más por mi parte. Os doy paso con Sergio. Gracias a todos por asistir. Gracias, Carlos. Bueno, como ya me he presentado, soy Sergio Urbás, preventa de Data Center, buenos días a todos. Y hoy en el día de hoy vamos a ver un poco lo que es el catálogo del Super Value, pero no quiero enfocarlo a ver cada una de las configuraciones que tenemos, sino yo creo que es mejor orientarlo hacia las mejoras que estamos poniendo ahora frente al catálogo anterior y también las mejoras que hay entre los distintos equipos dentro del catálogo, como por ejemplo la comparativa de Intel y AMD, que yo creo que es bastante interesante. Una breve introducción al Super Value, recordar que son componentes, todos componentes de Supermicro que montamos nosotros en laboratorio para tenerlo en stock y poder entregar 24 o 48 horas lo más rápido posible si tenemos todo en stock. O sea, ahora mismo estoy compartiendo el catálogo de Super Value. De todos modos, si tenéis cualquier pregunta, yo tengo el chat abierto, me podéis ir parando, vamos a las preguntas y continuamos. O sea, que por eso no hay ningún problema. Aquí vais a ver un poco el índice que tenemos, ¿vale? Por primer lado tenemos las Workstation con procesador Intel Core, que anteriormente no estaban. Y dentro de los servidores, tanto en torre como en rack de una U y de dos U's, mantenemos las versiones estándar y advanced que ya teníamos antes, pero ahora hemos metido una generación nueva de procesadores AMD. Primero vamos a pasar a las Workstation de Intel Core y luego ya pasamos a la parte de AMD y de Intel Xeon. Aquí dentro de Intel hemos hecho o sea, dentro de los procesadores de Intel hay tres gamas, digamos. Intel Core, que es la gama de consumo, Intel Xeon, que ya es la gama profesional. Y dentro de Intel Xeon se dividen en dos, Intel Xeon E y Intel Xeon escalables, que esas dos son las gamas de servidores. Aquí si vemos un poco las Workstation, para que entendáis un poco los nombres, lo que hemos hecho es llamarlos Silver, Gold, Platinum y Titanium. Ese formato lo mantenemos en todos los equipos para poder diferenciar los equipos a la hora de hacer cotizaciones. Es decir, cuando vosotros nos pidáis, oye, necesito una Workstation Gold, pues ya sabemos que esa Workstation, por ejemplo, va a ir con un i5 de duodécima generación. O nos pidáis la Workstation Platinum, pues sabemos ya por dónde qué equipo nos estáis pidiendo. Aquí un apunte que quiero hacer rápido es en el tema del procesador. Metemos desde un i3 hasta un i9, pero de duodécima generación. La generación se ve con los dos primeros dígitos que tiene el procesador. Algunos ya sabréis que está la decimotercera y la decimocuarta generación de Intel Core y os preguntaréis que por qué no, al sacar un catálogo nuevo, por qué no hemos utilizado esas dos generaciones de GPUs nuevas. Pues el otro día estuvimos en una reunión con Supermicro y nos comentaron que desde Intel han tenido un problema de fabricación en los procesadores de decimotercera y decimocuarta generación. El problema que están teniendo es que hay ciertos procesadores que se están quemando, o como ya os digo, como han salido mal de fábrica, tienen más potencia de la que deberían tener y se queman y el servidor deja de funcionar. Entonces, lo que hemos hecho es no hemos querido arriesgarnos porque sí que es verdad que Intel, mediante actualizaciones de servidores, de BIOS, etcétera, está más o menos solventando el problema, pero nosotros no hemos querido arriesgarnos a que vosotros compréis cualquier servidor y pueda dar algún fallo de procesador, que como sabéis, el procesador es de las partes más importantes de un servidor. Entonces nos hemos ido a la decimosegunda generación
que es también muy actual en el mercado, pero no da problemas. Aquí lo que hemos hecho también es todos los equipos van con 16 gigas de RAM, ¿vale? Ese es el bundle que viene de base. Aquí tenéis un asterisco que aquí abajo os dice que se pueden ampliar hasta 4 DIMMs. Es decir, estos equipos pueden llevar hasta 128 gigas de RAM, ¿vale? Con módulos de 32 gigas. Con las bahías de discos, perdón, a diferencia de los servidores anteriores de SuperValue, de la anterior generación, siempre metíamos un disco en la configuración, pero ahora lo hemos quitado. Lo hemos dejado libre para que vosotros podáis elegir los discos que son necesarios, ¿vale? Es decir, antes poníamos un disco, por ejemplo, de SSD de 240 gigas. Ahora eso los hemos quitado y lo dejamos libre y ya vosotros nos decís qué discos necesitáis poner. Y aquí en este asterisco, que es el que de las bahías de disco, te dice que es necesario la compra de mínimo un disco. Eso es importante a la hora del testeo en laboratorio, porque si no se comprase ningún disco, cuando pasa montaje en nuestro laboratorio, no podrían hacer un testeo de que todas las bahías de disco funcionan correctamente. Si se compra por lo menos un disco, ahí en laboratorio probarían la bahía uno, la 2, la 3, la 4, etcétera, para que funcionen todos y así el servidor que os llegue funcione correctamente. Aquí hay una cosa que a mí me gusta recalcar sobre estas workstation, son los slot M.2 que pueden hacer RAID. Me explico. Sabéis que los discos M.2 NVMe son de los más rápidos en el mercado y actualmente para hacer el RAID siempre necesitábamos una controladora PCI, es decir, una controladora adicional. Pues esta placa base, lo bueno que tiene es que tiene tres slots que van integrados en la placa base. Puedo meter tres discos M.2 y puedo hacer RAID 0 y 1 con ellos, es decir, utilizando dos discos y el tercer disco dejándolo como hot spare. Yo creo que eso es muy interesante porque ahí hay muchos fabricantes que yo creo que no tienen tres slots M.2 en la placa base y encima que te permiten hacer RAID. Con eso estamos ahorrando dinero de la controladora RAID y estamos consiguiendo un mayor rendimiento por parte de los discos M.2 en NVMe y también conseguimos mayor ampliabilidad de discos. Creo que es un punto bastante interesante que tiene esta workstation y a mí me gusta por lo menos usarlo. Es decir, a lo mejor una workstation que necesite dos discos SSD, pues cambiarlo a M.2 NVMe que tienen un precio súper parecido, pero te va a dar mejor rendimiento. Es decir, yo creo que es un motivo que se puede aprovechar esta workstation. Luego también los puertos PCI, ¿vale? Que aquí o tenemos un puerto PCI de tamaño por 16 o tenemos dos puertos PCI por 8, depende de cómo se configure. Antiguamente también en las workstation, antes no tenían salidas de vídeo como los HDMI, los DisplayPort, entonces tendríamos que meter tarjetas gráficas. La típica T400 que te trae tres salidas de vídeo, o en su momento, si no recuerdo mal, eran las P400, que también eran tarjetas que valían 100 o 150 euros, que te daban salidas de vídeo. Yo ahora mismo no haría falta, ¿por qué? Porque o sea, este equipo también viene con una salida HDMI y una salida DisplayPort, es decir, ya con eso mínimo podríamos conectar dos monitores. Ahí nos podríamos ahorrar el coste de la tarjeta gráfica, que muchas veces hemos visto, oye, pues necesito una tarjeta gráfica para poder conectar dos monitores. Bueno, pues ahora ya en este nuevo modelo no hace falta por eso, que viene ya con dos salidas de vídeo. Y además son HDMI, DisplayPort y te permite conectar los dos monitores de forma, o sea, a la vez. No tienen por qué ser separados. Y otra cosa que a mí me gusta mucho señalar en las workstation es la asistencia técnica on-site, es decir, de 3 y 5 años. Aquí tenemos el precio, ¿vale? Son 69 euros los 3 años y 5 años son 119. ¿Por qué recalco también el soporte? Porque como muchos sabréis, cuando nosotros ofertábamos el soporte del SuperValue, eran 159 euros 3 años y 5 años eran, si no recuerdo mal, 399. Pero aquí con las Workstation hemos bajado mucho el precio para que sea muy competitivo. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos, para los que no conozcáis el soporte, se da desde aquí, desde Ariane? Nosotros tenemos técnicos especialistas en dar el soporte postventa, también con la ayuda de Supermicro para casos de nivel 2, nivel 3 que ya sean complicados.
tenemos su ayuda para resolverlos, pero con este 9x5 NBD lo que estamos haciendo es, os garantizamos que máximo en un día laborable se pueda, o sea, se os dé una respuesta a la incidencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que si, por ejemplo, se abre una incidencia el lunes a las 9 de la mañana, el martes, como muy tarde a las 9 de la mañana, se tiene que dar una respuesta. Aparte, el NBD lo que incluye es el recambio de piezas por adelantado y la asistencia técnica in situ sin ningún coste adicional. Es decir, por 69 euros 3 años tendríamos cambio de placa base, de procesador, de memoria, discos, etcétera, por adelantado y encima va un técnico a hacer el cambio sin tener que pagar ningún coste adicional. Y para que veáis la diferencia, por ejemplo, las Workstation de Intel Core, lo que vemos, 3 años son 69 euros y 5 años son 119. Si nos vamos a cualquier otro equipo, los 3 años son 159 euros. Es decir, aquí en las Workstation de Intel Core estamos dando 5 años más baratos que en cualquier equipo comparado con 3 años. Creo que es un punto bastante a favor que tienen las Workstation y sobre todo que otros fabricantes suelen tener el soporte más caro. Si no lo queréis incluir en las ofertas, no hay ningún problema. Quiero decir, esto es opcional, pero que lo tengáis en cuenta que es súper, súper barato. Teniendo en cuenta esta Workstation, los puntos clave que yo me quedo es con el procesador, de que vamos a la 12ª generación, pero que para evitar problemas, pero ojo, si algún cliente por necesidad obligatoria necesita 13ª o 15ª generación, se puede cambiar esta placa base, lo soporta, no hay ningún problema. Entonces, los puntos claves son el procesador, evitamos fallos, los discos M.2 que se pueden hacer RAID con ellos, los puertos, o sea, las salidas de vídeo HDMI y DisplayPort que traen la parte trasera y los años de soporte, 3, 4 o 5 años, lo que necesitéis. Incluso en ciertos proyectos se podrían ofertar hasta 6 años. Eso se puede ver según el proyecto. También lo sepáis que tenemos esa opción. Pero yo creo que esos son los 4 puntos clave que tiene esta Workstation que puede funcionar bastante bien. No lo he dicho, pero bueno, los procesadores van desde los 4 cores hasta los 16, ¿vale? Desde el un i3 hasta un i9. Entrando un poco en los servidores Intel Xeon, que son ya de gama profesional, se dividen en dos, ¿vale? La parte de los estándar, que van con procesador Intel Xeon E, y luego ya los Advanced, que van con los Intel Xeon escalables. Aquí no me voy a parar mucho porque ya es lo que veíamos en el anterior catálogo, que teníamos los estándar con Xeon E, con 4 cores, 4 cores, 4 hilos, 4 cores, 8 hilos, y aquí tenemos los 6 cores, 12 hilos. Aquí lo que hemos hecho es pasar de la segunda generación a la cuarta. En la cuarta generación de Intel Xeon E es la última generación que hay en el mercado actualmente de la familia Xeon. Y luego en los Intel Advanced, disculpad, aquí pasamos a los Xeon escalables, que también pasamos de la segunda generación a la cuarta. Y en estos servidores podemos poner tanto procesadores de cuarta generación como de quinta, pero nosotros hemos sacado los de cuarta generación porque salieron prácticamente a la vez que los de quinta, son un pelín más baratos y un poco más fácil de conseguir el stock. No quiere decir que no se puedan poner procesadores de quinta generación, es decir, la placa base de estos servidores los admiten, ¿vale? O sea, no hay ningún problema en ello. Entonces, aquí, si os fijáis, en los Xeon E solo hemos hecho Silver, Gold y Platinum, y en los Advanced ya hemos hecho Silver, Gold, Platinum y Titanium. Es igual que la estructura que teníamos en los Intel Core y que vais a ver en todas las configuraciones. Aquí ya entramos en los servidores de AMD y aquí me voy a parar un pelín más. Antes de ponerme a profundizar sobre los servidores de AMD, a lo mejor hay gente que se pregunta, oye, ¿y por qué en el anterior catálogo no se sacaron servidores de AMD y ahora sí? ¿Qué diferencia hay? Pues os explico. Una curiosidad que tiene AMD es que todos sus procesadores se llaman como las ciudades de Italia: Roma, Milán, Genoa, Turín, Siena, Rafael. Pues en los procesadores que han sacado anteriormente, que son los Milán, Roma, Genoa y Siena, esos procesadores, para conseguir el 100% de rendimiento, necesitas meter o 8 bancos de memoria o 12.
¿Eso qué implica? Que tenemos que configurar mínimo 128 gigas de RAM en los procesadores que tienen 8 canales y en los que tienen 12 canales tenemos que configurar 192. Entonces, eso a los clientes les supone ya un precio muy alto, porque si al final, sobre todo, por ejemplo, empresas que piden, oye, necesito 16 gigas o 32 gigas de RAM, claro, si yo le configuro 128 gigas, va a salir excesivamente caro comparado con lo que me está pidiendo. Entonces, aunque requitemos precio de los procesadores AMD, que suelen ser más baratos que los de Intel, al final voy a acabar sumando precio con las memorias y no me va a servir para nada. Eso porque, o sea, y luego también está la pregunta de decir, vale, si yo tengo un procesador de AMD de las generaciones que he dicho, pero si en vez de poner 128 gigas de RAM, que es el mínimo, pongo 16, ¿qué pasa? Que ese procesador va a ir muy, muy, muy lento. Es decir, el, el rendimiento que se pierde es enorme. Si tú lo piensas, dices, vale, si en vez de poner 8 canales pongo 4 de memoria, perderé el 50% de rendimiento. Pues no es así, se pierde más, puede ser hasta un 60%. Y si en vez de poner 2 canales de memoria pongo, o sea, perdón, si en vez de poner 8 pongo 2 canales, dices, vale, pues pierdo un 75% de rendimiento. Pues no es así, pierdes más rendimiento, entre un 80 y un 85%. Es decir, la diferencia es muy, muy grande. Pero ahora en AMD han sacado esta gama de procesadores que se llaman Rafael, ¿vale? Esta gama de procesadores Rafael no tienen un mínimo de canales necesarios a cubrir. Entonces, aquí es lo que nos permite ya introducir AMD en el catálogo, que como no tenemos ese mínimo de memoria RAM a configurar, para que el procesador vaya bien, ya lo hemos podido introducir porque aparte de tener ese precio explosivo que tiene, podemos poner la memoria RAM que necesitemos y no le tenemos que cobrar un sobregasto al cliente que no va a utilizar realmente. Aquí os voy a hacer una comparativa, ¿vale? Estos procesadores serían parecidos a los Xeon, a los Intel Xeon. Por ejemplo, este de 4 cores, que es el 4124P, y este de aquí de 8 cores, el 4344P, sería parecido a los Intel Xeon, siendo superior. Y luego estos dos de aquí, el 4464P, que es de 12 cores, y el 4564P, que es de 16 cores, sería ya parecido a los Intel Xeon escalables de menos cores, ¿vale? Aquí una comparativa rápida que os voy a hacer es, por ejemplo, aquí estamos hablando del procesador de 4 cores, 8 hilos. Este tiene 3,8 GHz de velocidad. Si yo me vuelvo a los Xeon y busco su homólogo, vamos a ver que son 4 cores, 8 threads, 3,4 GHz. Aquí la diferencia no es muy grande. Si nos fijamos, son en Intel 919 euros con 3,4 GHz y en AMD serían un pelín más barato, 899 euros con 3,8 GHz. Es decir, consigo más velocidad por menos precio. Pero en el que más se ve la diferencia es en el procesador de 16 cores, ¿vale? Aquí en el 16 cores tenemos una velocidad de 4,5 GHz, es decir, una velocidad muy, muy, muy alta. Y lo tenemos por un precio de 1.299. Si yo me voy al homólogo del Intel Xeon, vamos a ver que tengo 16 cores a 2 GHz y por 2.099 euros. Es decir, estamos hablando de que son 700 euros de diferencia y te estoy dando el mismo número de cores y aparte te estoy dando 2,5 GHz más de velocidad. O sea, es muy, muy interesante estos procesadores de AMD, lo barato que son y el rendimiento que dan. También podemos buscar el típico comparador de procesadores, por si luego le queréis echar un vistazo para ver cómo son, o sea, equiparando una CPU con otra, pero hay que decir, hay mucha diferencia de precio y de rendimiento. Estamos dando el mismo número de cores con muchísima más velocidad. Aparte aquí estos equipos también tienen una cosa súper, súper interesante, que son, igual que lo que hablábamos en las Workstation de Intel Core, aquí también tienen dos slots M.2 en la placa base que te permite hacer RAID 0 y 1, ¿vale? Aquí no tenemos el disco Hotspot como en las Workstation de Intel Core, pero nos permite hacer el RAID 0 y 1, que con eso ya tendríamos la redundancia de los discos para sistema operativo, para datos. Entonces, ahí no sería, o sea, no haría falta al 100% un disco de Hotspot. Yo aquí principalmente con lo que me quedaría es con la parte de los procesadores.
estamos dando el mismo número de cores que en Intel Xeon E y en Intel Xeon escalables y los estamos dando más barato y con más rendimiento. Porque, por ejemplo, aquí también podemos comparar el de 12 cores. 12 cores a 3,7 GHz. Si nos vamos al homólogo de Intel Xeon, son 12 cores a 2 GHz, es decir, 1,7 GHz más. Y lo estamos dando por dos, o sea, por unos 450 euros más barato. Yo son configuraciones que tendría muy presente a la hora del día a día. Sí que es verdad que luego hay clientes que prefieren mucho más Intel que AMD, pero bueno, que los tengamos presentes, porque a lo mejor si ellos ya tienen una gama de servidores con Intel, también se podría montar con AMD gama de servidores, o sea, se podría montar otra gama de servidores con AMD, por eso no va a haber ningún tipo de problema de compatibilidad entre un equipo y otro. A mí lo que me gusta en el día a día es, por ejemplo, cuando algún cliente pide, oye, necesito un servidor, pues que tenga 12 cores, tenga no sé cuánta memoria RAM, pues ahí yo preparo las dos opciones. Oye, tengo tanto en Intel como en AMD. En AMD te estoy dando a lo mejor 500, 600 euros más barato. Si lo quieres analizar, todo tuyo. A mí no me cuesta nada preparar esas dos ofertas. Me gusta dar también alternativas a los clientes, porque yo creo que eso también es la parte de valor que intentamos dar aquí en Ariad, ¿no? Es decir, bueno, tú me pides esto, vale, yo te lo doy, pero oye, échale un vistazo a esto, que a lo mejor por el mismo precio te estoy dando una configuración más grande, o por menos precio te estoy dando lo mismo que me estás pidiendo. No sé, a mí, por ejemplo, en esa parte me gusta mucho ofertar a AMD en estas ocasiones. Aquí que lo tengáis en cuenta, ¿vale? También esta placa base es parecida a la Intel Xeon E, que tiene 4 bancos de memoria, mientras que la Xeon escalable tiene 8 bancos de memoria. Esa es la pequeña diferencia también que tiene entre la memoria RAM, ¿vale? Pero luego ya los puertos de red, los puertos PCI son más o menos iguales. También aquí tenemos los equipos en rack que son de una U, o sea, perdón, de una U con una sola fuente y con fuentes redundantes. Y luego tenemos los equipos de dos U's. Aquí en estos de una sola fuente no me voy a parar porque es un poco lo que ya veíamos anteriormente, ¿vale? Estos son los estándar Silver Gold Platinum, los Advanced Silver Gold Platinum y Titanium, igual a AMD con todo lo que hemos visto anteriormente. Y aquí ya llegamos a la fuente redundante, que aquí me voy a parar en los Intel Advanced, ¿vale? Con procesadores Xeon escalables. No sé si alguno recordará la antigua generación de SuperValues, que cuando se pedía, por ejemplo, un servidor de una U con fuente de alimentación redundante, se pedían dos tarjetas PCI, supongamos una controladora RAID y una tarjeta de red. Pues antiguamente nos tocaba irnos a un equipo de dos U's porque en una U solo teníamos un puerto PCI, es decir, la viabilidad era bastante reducida, porque a la mínima que se pidiesen dos tarjetas nos teníamos que ir a dos U's, el precio salía un poco más caro, me saldrá la palabra, disculpad, la ocupación del armario rack ya en vez de ser de una U ocupábamos el doble, entonces era un poco lo que nos perjudicaba en ese momento. Pero aquí hemos hecho un cambio en el chasis, que esto lo hemos cambiado en el Advance, ¿vale? Ahora tenemos tres puertos PCI en un chasis de una U para temas de ampliabilidad, es decir, si se necesita una tarjeta de red y una controladora RAID, ya no hay ningún problema, lo podemos hacer en una U. Creo que tenemos un precio también bastante competitivo en estos equipos y más que nada que lo sepáis, que ya no es obligatorio irse a un 2US cuando estamos hablando de una U en los Intel Advanced, ¿vale? Entonces, ese es el punto positivo que tenemos, también comparando la memoria, el procesador, pero es el punto positivo que tenemos con los SuperValues de primera generación. Que bueno, esto no lo he dicho en ningún momento, pero que sepáis que al meter tanto los Intel Core como los Intel Xeon de nueva generación y los AMD de nueva generación, tenemos acceso a memoria RAM DDR5, que la anterior era DDR4 a 3200 MHz y ahora estamos ofreciendo la nueva memoria que hay actualmente en el mercado, DDR5 a 4800 GHz, ¿vale? Un poquillo este es el esquema, ¿vale? Aquí ya pasamos a los de 2US y en los de 2US me voy a parar un poco en los Pro.
aquí, qué es lo que quiero resaltar un poco? Y anteriormente también os acordaréis de que estaban los equipos de doble procesador. Y sin embargo, hasta este equipo, es decir, llevamos ya prácticamente 15 diapositivas de catálogo y esta es la primera vez que nos encontramos un servidor que puede llevar dos procesadores, ¿vale? O sea, anteriormente teníamos toda la gama de servidores con doble procesador, tanto en Torre como en RAG1U, SUS, lo teníamos de dos tipos. Pero ahora hemos decidido dejar solo los servidores monoprocesador. ¿Por qué? Yo creo que esto es un punto también importante porque los servidores monoprocesadores tienen bastantes ventajas frente a a los biprocesadores. Una de ellas es el costo de fabricación, es decir, cuando hacemos una placa base, bueno, cuando Supermicro hace una placa base con un solo procesador, a la hora de fabricarlo le va a costar mucho menos dinero, tiempo y esfuerzo que hacer una placa base con dos procesadores. Con eso ya lo que conseguimos es que a nosotros nos los vendan más baratos y nosotros os lo podamos dar más baratos. Otro punto a favor que tienen las placas monoprocesador es el que ahora los fabricantes, tanto de Intel como de AMD, se están centrando en sacar procesadores de muchos cores y así pueden forzar a los fabricantes a crear placas monoprocesador. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, anteriormente, cuando se necesitaban 32 cores, pues se pedían dos procesadores de 16 gigas porque no había tanto, o sea, perdón, dos procesadores de 16 cores, porque antes no había tantos cores en un procesador. Ahora, por ejemplo, en AMD, con un único procesador llegamos hasta 192 cores. Entonces, por eso se está cambiando la tendencia de biprocesador a monoprocesador, porque ahora hay procesadores que tienen muchísimos cores, es mucho más barato y aparte el rendimiento es mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dos procesadores, cada procesador controla la mitad del servidor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el procesador uno controla la mitad de los puertos PCI y la mitad de la memoria RAM y el otro procesador la otra mitad. Entonces, cuando tú tienes memoria RAM conectada a los dos procesadores, entre los dos procesadores se tienen que comunicar y van a tardar un tiempo en comunicarse. Y ese tiempo que tardan en comunicarse es tiempo que yo pierdo en hacer, por ejemplo, consultas a bases de datos o guardar ficheros, todo tema de eso. Pues entonces, con un solo procesador, como no se tiene que comunicar con otro procesador, no vamos a perder ese rendimiento. Entonces, por eso hemos sacado todos los equipos monoprocesador. Lo que pasa es que hemos dejado estos equipos con la posibilidad de poder ponerse con doble procesador. Estos son los servidores que antiguamente se llamaban Pro. Ahora también hemos mantenido el nombre de Pro y hemos sacado dos equipos, con un procesador de 12 cores y otro de 16 cores. Lo bueno que tienen estos equipos también es que están certificados para VMware, porque al final ahí lo que compramos es el servidor completo a Supermicro y nosotros lo tenemos montado en nuestro laboratorio a esperas de que, pues, si alguien lo compra, cambiar una configuración de, oye, cambiar la memoria, cambiar los discos, etc. Entonces, lo hemos dejado con un único procesador, pero está la posibilidad de ampliar a un segundo procesador, por si alguno necesita ya muchísimos cores o por temas de que cada CPU, por ejemplo, nos hemos encontrado ocasiones de que hay clientes que compran un servidor con dos CPUs. La CPU 1 la utilizan para bases de datos y la CPU 2 la utilizan para ficheros. Pues así, pues tenemos también la opción de entregar un servidor con doble procesador. Luego también otra cosa que quería comentar es que en tema de procesadores no existe la redundancia, ¿vale? Eso es una cosa importante porque yo alguna vez me he encontrado que me han dicho, oye, necesito un servidor con doble procesador para tener redundancia. Pero ahí en el procesador eso es una leyenda urbana porque no existe la redundancia. Es decir, como la CPU, digamos, que es el cerebro del ordenador, si se cae, si se rompe un procesador, el servidor se va a apagar por completo, es decir, no va a funcionar. Aunque tengas otro procesador, no va a ser capaz de arrancar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Por si alguna vez os dicen eso del tema de redundancia, que sepáis que en el procesador es el único componente que no existe la redundancia. Vale, pues.
Quedaros con esto, el equipo de Dosus está certificado para VMware, ya sabéis, la gente que compra las licencias de VMware con soporte y necesitan que ellos les den el soporte, tenemos este servidor y aparte lo tenemos por la opción de poner dos procesadores. Aquí, ya os digo, solo hemos sacado 12 y 16 cores, pero se pueden poner 24 y 32 cores. El procesador de 32 cores lo veremos ahora. Y aquí también me quiero parar un poco en los de dos US de fuente redundante, o sea, perdón, los equipos de dos US de AMD. Aquí, si os fijáis en la foto, aparecen 8 vallas de discos, pero en el datasheet solo hemos puesto 4. ¿Por qué? Porque la placa base de este equipo solo soporta 4 discos, pero si añadimos una controladora RAID adicional, ya podemos controlar hasta 8 discos y todo desde la misma controladora, es decir, no hay distintos puntos de conexión, sino siempre es el mismo. Entonces, nosotros hemos sacado este equipo porque al final muchas veces cuando tú compras más de 4 discos ya es para meter una controladora RAID adicional, es decir, supongamos, por un lado hago un RAID 1, por otro lado hago un RAID 5, ahí ya mínimo estamos usando 5 discos. Entonces, en estos equipos, que sepáis si se va a necesitar más de 4 discos, en el de 2US hay que meter la controladora RAID, pero eso por lo general no suele ser un sobrecosto porque siempre que se meten 3 o 4 discos ya estamos planteando meter la controladora RAID y en el quinto disco ya es casi obligatorio, entonces no supondría un coste adicional. Vale, pues y luego aquí ya tenéis la parte de los componentes adicionales. Aquí lo hemos querido distinguir de tal manera para que se vea lo más intuitivo posible, porque por ejemplo, lo que hablaba antes, voy a hacer un pelín más grande para que lo veáis. Aquí en los procesadores Advanced tenemos el modelo 6430 que te permite poner hasta 32 cores, es decir, que en un solo procesador ya tenemos la opción de poner 32 cores y si necesitáis 64 cores, pues podríamos poner los dos procesadores de 32 cores en el equipo que hemos visto que es Pro. Aquí hemos puesto el loguito de Intel para que se sepa que este procesador solo se puede utilizar en los servidores Advanced con procesador Intel y luego aquí en las memorias RAM de las memorias RAM, tanto estándar como Advanced y Pro, igual hemos puesto el loguito en las estándar de Intel y de AMD para que sepáis que estas dos memorias se pueden utilizar tanto en los Xeon E como en los Intel Core como en los procesadores de AMD. Y aquí igual en las memorias Advanced y Pro, que estas solo se pueden usar en esos equipos. Y luego ya todos los discos, tanto rotacionales, SSD, M.2, que pues son compatibles tanto con las placas de Intel, me da igual la gama de procesador como AMD, controladoras RAID, tarjetas de red, el TPM y la licencia de Windows. Simplemente que sepáis, por si no lo sabéis, yo lo recuerdo, el tema del TPM con Windows es bastante importante en, en Windows Server, ¿vale? Y en Windows 11. El Windows 11 es obligatorio, si no, no te deja instalar el Windows 11. Y en Windows Server o sea, es bastante recomendable meterlo. Si no lo necesitáis, no hace falta meterlo, pero es recomendable, ¿por qué? Porque en ciertos parámetros de virtualización, si no está activado el TPM, no se va a poder utilizar. Entonces, nosotros de costumbre, como al final son 43 euros, que no es un precio que sea muy caro, pienso yo, nosotros siempre lo solemos incluir cuando se pide el Windows para evitarnos los problemas de, oye, pues mi cliente me dice que está intentando activar esto, pero no es capaz de hacerlo. Y resulta que no tiene el TPM. Pues claro, ya tienes que estar cotizando, eso tienes que vender, o sea, tienes que montarlo luego también, activarlo. No sé, yo creo que es un proceso más engorroso por al final el poco precio que tiene. Pero bueno, eso ya depende siempre del cliente y del presupuesto que tenga y de si él tiene conocimiento de que lo va a necesitar o no lo va a necesitar. Pero bueno, eso ya sabéis que eso nos amoldamos a vosotros. Si lo necesitáis se pone, y si no, pues nada. Pues un poco a resumen de los componentes. Luego aquí también tenéis tanto switches como NAS de QNAP, los tenéis tanto en torre como en rack para poder completar el bundle del servidor. Es decir, en casos de que, oye, pues necesito que el servidor solo tenga discos de arranque y comprar una cabina. Pues oye,
Aquí tenéis algún ejemplo que yo creo que son bastante interesantes, bastante económicas, tienen mucha ampliabilidad y se puede meter una gran capacidad de disco. Y luego aquí también, por último, contaros un poquillo la parte de los servicios que damos en Ariane, ¿vale? Nosotros podemos desde preinstalar el sistema operativo y configurar el RAID desde nuestro laboratorio a incluso ir a un cliente final y enracar el servidor, porque muchas veces se dice, oye, pues necesito que me enraquéis vosotros este servidor porque yo no tengo tiempo, me pilla muy lejos, por cualquier motivo. Es decir, el motivo realmente no es lo importante, pero que sepáis que nosotros os podemos ayudar todo eso, configurar el IPMI, que es el software de gestión remota, el instalar el sistema operativo, crear el RAID, emplacar el servidor. Por lo general, el sistema operativo y el RAID son 60 euros cada cosa. Y luego ya lo que es el tema de emplacado, eso ya depende de la ubicación donde está el cliente final y el número de servidores que haya que enracar o el número de US que sean, porque ahí ya dependiendo, pues más o menos se cobra según me saldrá la palabra, según la oportunidad que sea. Y luego también una cosa súper interesante, que es lo que pone aquí, la personalización del arranque, o sea, la personalización del servidor. Tenemos para personalizar tanto la BIOS, es decir, que cuando tú enciendes el servidor, en vez de aparecer el logo de Supermicro, pues yo qué sé, me invento un nombre. La empresa se llama Pito. Pues cuando tú arrancas el servidor, pues en vez de aparecer el logo de Supermicro, aparece la empresa Pepito, cuando así ya estamos dando como esa publicidad también para que se sepa quién está vendiendo esos servidores y a lo mejor no pueda venir bien. Y luego también en el frontal de los servidores se puede incluir la clásica pegatina de pues también con el nombre Pepito, tú lo pones en el frontal y ahí es como si eso estuviese, como si esa marca entre comillas fuese suya, ¿no? Es algo yo creo bastante interesante que que podemos ofrecer a la hora de personalizar los servidores. No sé si de momento tenéis alguna duda, queréis cortarme para hablar de algo, si os parece bien algo, si hay algo que no hayáis entendido, no sé, porque aquí de momento estamos ya terminando. No sé si alguien tendrá alguna duda. Sergio, Sí, veo que en el apartado de preguntas y respuestas han puesto alguna consultilla. vale, pues déjame un segundín que lo abro. Vale. A ver, Cristina, buenas. Lo que has comentado sobre los procesadores y no de tercer, décimo cuarta generación. Si no recuerdo mal, Cristina, la parte de que se queman los procesadores de decimotercera y decimocuarta generación, creo que solo se están quemando en la parte de servidores, porque en los PCs básicos de usuarios me parece que se utiliza otra gama de procesadores. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquí se utilizan los decimotercera generación y decimocuarta de 13.700, 13.500, pero creo que en los PCs y portátiles tienen otros nombres y en esos me parece que no se están quemando, pero esos Supermicro no los tiene a la venta porque son muy muy básicos y no los utilizan. Ellos utilizan lo que son ya gama de Workstation, porque dentro de Intel Core están los de las Workstation, que es lo que ya vendemos nosotros, pero la parte de los PCs muy básicos ellos no los tienen. Y luego, hablando de qué precio llevaría la personalización del server con logomarca, pues aquí, dependiendo de lo que se vaya a hacer, ¿vale? Por ejemplo, en la parte frontal del logo. Aquí lo único que tendríamos que incluir sería un bezel en la parte frontal, que un bezel simplemente es un embellecedor del servidor, que eso vale en torno a los 40-50 euros y luego por cada pegatina, si no recuerdo mal, eran unos 5 euros, 6 como muchísimo. Creo que en torno por ahí. Entonces, más o menos entre 40 y 50 euros puede salir la personalización con la pegatina frontal. Luego con la parte de la BIOS, ahí ya lo desconozco porque eso lo llevan otros compañeros míos, que son los que se encargan de customizar la BIOS, pero eso no te sé decir ahora mismo el precio. Si quieres me lo puedo apuntar y cuando lo sepa te contesto. A ver, espera, estoy viendo aquí otro par de preguntas. Gracias a ti, Cristina, sin problemas. Eh, a ver.
Segundín. Eh, Vale, Juan Ibáñez nos pregunta una cosa, para correr un VMware solo podemos hacer en Intel Pro Level. Ahí no tiene por qué ser exactamente así, te explico. Tú puedes poner, o sea, en todos los servidores que os he presentado se puede utilizar VMware, ¿vale? Los hemos testeado, funcionan correctamente con su controlador RAID, no hay ningún problema en utilizarlos. Lo único que hay gente que tiene la versión gratuita de VMware y hay otra gente que compra la licencia que tiene soporte y suscripción. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Si los clientes que compran la licencia que con soporte y suscripción, a ellos lo que les interesa es comprar un servidor que esté certificado por VMware, para que VMware les pueda dar el soporte a ellos. Pero si tienen la licencia gratuita de VMware, si pueden utilizar cualquier servidor, porque al final la licencia gratuita, si no recuerdo mal, no dan soporte por parte de VMware, entonces, como los otros servidores no estarían certificados para ellos, no van a necesitar ese soporte. No sé si me estoy explicando, Juan. Es decir, tú puedes instalar el VMware en todos los servidores que os hemos enseñado, pero en los Pro tienes la certificación y en el resto no está la certificación. No sé si me explico. Si sigues con la duda, me avisas. Vale, perfecto, gracias. Entiendo que sí lo has entendido. Vale. Y... Vale, aquí Fernando dice que en la parte avanzada también se han visto afectados con actualizaciones de microcódigo. O sea, entiendo que te estás refiriendo a que los procesadores que aparecen en los Advanced, que son los Intel Xeon, que también se han podido ver afectados por las actualizaciones que han hecho. No sé si te refieres a eso. Pues nosotros, por ejemplo, los testeos que hemos hecho en nuestro laboratorio antes de lanzar los equipos y ah, vale, de los de sobremesa. Vale. O sea, ahí ya te digo, o sea, nosotros la información que tenemos por parte de Supermicro, te cuento un poco la historia que nos contaron a nosotros, es que cuando se lanzaron estas dos generaciones, los primeros que pudieron sacar servidores al mercado, si no recuerdo mal, es Supermicro, porque Supermicro hizo las placas para Intel para que Intel pudiera hacer las pruebas. Entonces, ya una vez empezaron a vender los servidores, muchos clientes se quejaban de eso, de que se les quemaba el procesador, que se apagaba el servidor, que dejaban de funcionar y Intel le echó la culpa a Supermicro, que era de sus placas bases. Se hizo un estudio y se vio que no era culpa de Supermicro, se vio que era culpa de Intel. Entonces, la información que tenemos nosotros, así a modo de resumen, es que los procesadores de decimotercera y decimocuarta generación de sobremesa se estaban quemando. Intel ha visto el error, los servidores que ya están vendidos los están intentando solventar de aquella manera, sacando actualizaciones para los servidores, y en los procesadores que se están vendiendo nuevos, en teoría el problema debería de estar solventado, pero ya te digo, nosotros como no estamos 100% seguros, ni Intel tampoco está seguro sobre eso, no nos lo hemos querido jugar. Pero en principio es eso, que son fallos de microcódigo en la hora de sacar los procesadores. Lo que desconozco si con las nuevas actualizaciones siguen teniendo también problemas con los microcódigos o no. Ahí ya lo desconozco, pero supuestamente lo estaban intentando, o sea, lo estaban intentando solventar y de aquella manera lo estaban consiguiendo. Pero nosotros hemos preferido dar más fiabilidad que otra cosa en este sentido. No sé si tienes alguna duda también de eso. Es que imagino que me he explicado bien, me dices ahora. Vale, no sé si alguien más tiene. A ver. Pues mira, aquí la información que nos comparte Fernando, que la verdad es que está muy bien saberlo, ¿no? Información para todos, que dice que a la cuarta actualización han establecido, o sea, han estabilizado la pérdida de rendimiento.
y que han ampliado la garantía a 2 años. Así todos tenemos esa información para que también, o sea, para eso también viene bien a todos, para esa información de los clientes que pidan esa. Mira, a ver, dice Fernando, yo no eché la culpa a los fabricantes, era suyo, era de Intel, claro, efectivamente. Más que nada para que lo sepáis que, o sea, yo lo comentaba un poco a tema de curiosidad, también Fernando, pues mira, me confirma lo que yo estaba comentando para que también lo sepáis todos vosotros, pero por eso, pues si hay algún cliente que pide esa gama de procesadores, pues que sepáis que están dando problemillas, pues mira, ya te está diciendo lo que dice Fernando, que han estabilizado pérdida de rendimiento. Pero bueno, que yo recomiendo siempre ahí de momento recomiendo la decimosegunda generación. Que luego a futuro consiguen solucionarlo todo y que vuelva a la normalidad, pues ya se hará el cambio. Pero por el momento recomendamos eso. No sé si alguien más tiene alguna preguntilla, si queréis ver algo. En principio ya hemos explicado todo el catálogo de Supermicro, de SuperValue. Me imagino que luego también en el día a día, según vayan apareciendo pues condiciones y todo, irán saliendo más dudas. Pero bueno, os voy a dejar también en el chat mi correo, ¿vale? Os voy a dejar 2 correos. Dejarme un segundín. Eh, Les he dejado estos 2 correos. Eh, el primero, soporte.preventa@arion.es, es el buzón de correo que tenemos todos los compañeros de preventa para todo tema de cotizaciones. Y luego el segundo de servas@arion.es es mi correo personal. Por si tenéis cualquier duda, os la resuelvo. También podéis llamar a Arián y mí, por Sergio Vaz. Yo os atiendo encantado, no hay ningún problema. Así que me podéis escribir tanto a mí personalmente como al buzón de correo de soporte preventa o incluso los dos. Eso ya como decidáis vosotros. Pero que sepáis que tenéis acceso directo a nosotros en todo momento. Bueno, pues estoy viendo, yo creo que preguntas no hay ninguna más en principio. No, no parece que haya mucho más. Creo que lo podemos dejar ya aquí. Bueno, yo por mi parte os comento que este webinar, como se ha grabado, os facilitaré la grabación de este durante el día de hoy o mañana y así lo podéis revisar y si os surge alguna cosa, como bien dice Sergio, podéis escribirnos sin problema. Perfecto. Pues muy bien. Muchas gracias a todos Vale. por vuestro tiempo y por vuestro interés. Muchas gracias a todos. Espero veros en otra. Pasar buen Gracias. día. Hasta Igual. luego. Gracias. Hasta luego.